Hebreos, en el capítulo 4, del 1 al 13. Vamos a estudiar la palabra de Dios referente a cómo el Señor nos promete entrar a su reposo. Así que voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 4. Vamos a leer como introducción únicamente del 1 al 5 y el resto de los versículos los vamos a ir estudiando. Bueno, dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hebreos capítulo 4, versículos del 1 al 5. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Bueno, hermanos, lo que estamos leyendo estos primeros 5 versículos vienen del contexto de los capítulos anteriores. Si nosotros nos regresamos 3 capítulos anteriores en el libro de Hebreos, nos vamos a dar cuenta que el autor se está dirigiendo a una audiencia judía, la cual estaba recién convertida al cristianismo, solo que ellos tenían una serie de dudas, tenían incredulidad, tenían una serie de dudas respecto a esa transición que tuvieron de la ley a la gracia. Y empezaron a ver falsas doctrinas, falsas interpretaciones entre ellos mismos. Empezó a haber falta de fe en Jesucristo, ya que en los versículos anteriores el escritor nos dice que, o está aclarando que Jesús es superior a los ángeles. Entonces nosotros entendemos que las falsas doctrinas de ese tiempo estaban dando a entender que Jesucristo no era nadie, que era menor que los ángeles. Y el escritor al libro de Hebreos aclara en esta obra que Jesús es el Mesías prometido al pueblo de Israel, que Jesús es superior a Moisés, que Jesús es superior a la ley, que Él es un sumo sacerdote. Todos sabemos que los sacerdotes vienen del linaje de Leví, pero Jesucristo venía del linaje de Judá. Por lo tanto, todas esas ideas rebotaban en el intelecto o en la cabeza, en el razonamiento de los judíos convertidos al cristianismo, porque decían, ¿cómo es posible? Si la ley dice que un sumo sacerdote tiene que provenir forzosamente de la línea de Leví. Pero el mismo escritor más adelante aclara que Jesús no viene de la línea de Leví, sino que él proviene de la línea de Melquisedec, que es un sacerdote eterno. Así que el escritor al libro de los Hebreos, hermanos, está aclarando todas esas dudas que había en ese tiempo, en donde Jesús es el Mesías prometido, en donde no hay otro Salvador más que Él. Él es la promesa prometida en Isaías y que Él nos promete entrar a un reposo, al cual vamos a describir en este estudio, hermanos. Bueno, si nos vamos un capítulo atrás, en el capítulo 3 de Hebreos, vamos a ver en sus Biblias, para tener un poquito más de contexto que nos sirva de introducción a lo que vamos a estudiar. En el capítulo 3, versículo 16, a partir de ahí vienen una serie de preguntas. El versículo 16 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? El escritor nos está haciendo una remembranza de quiénes fueron los que provocaron la ira del Señor, a quienes el Señor les dijo, ustedes no van a entrar a mi reposo. ¿Y quiénes fueron? Pues todos los que eran esclavos en Egipto, hermanos. La Biblia nos dice en Éxodo que eran 600,000 hombres, sin contar los niños. Esos 600,000 hombres pues eran hombres adultos mayores seguramente de 20 años. Así que si no contaban a los niños ni a las mujeres, y seguramente esos 600,000 hombres eran casados, probablemente
las personas que salieron caminando de Egipto en ese tiempo eran alrededor de 2 millones de personas. Entonces, imaginémonos, hermanos, Mexicali tiene alrededor de 1.200.000 habitantes. Así que el doble de habitantes de Mexicali salió caminando de Egipto. Y todas esas personas renegaron del Señor en el camino. Versículo 17. ¿Con quién estuvo él disgustado 40 años? O sea, ¿con quiénes se enojó el Señor durante 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? La Biblia nos dice en el libro de Éxodo que este grupo, esta nación de Israel que salió de Egipto, esos 2 millones de personas no llegaron a ver el descanso del Señor que les había prometido. Y todo era porque iban renegando, se iban quejando todo el camino. Estaban viendo la gloria del Señor, estaban viendo las manifestaciones del Señor, pero no tenían una convicción hacia dónde iban, no tenían una fe de parte del Señor de que todo iba a mejorar y que el Señor lo que pidiera que respetaran su palabra, respetaran su ley. Ellos evidentemente sabían hacia dónde se dirigían porque tenían un líder, había alguien que los estaba dirigiendo, Moisés, que es una representación del Mesías. Pero era tanta la falta de compromiso de esas personas que salieron de Egipto que el Señor se disgustó con ellos y el Señor les juró en su coraje, en ese coraje que le provocaron al Señor, no van a entrar a mi descanso, o sea, no van a entrar a la tierra prometida que Dios les había planeado que les iba a entregar. Así que esos 2 millones de personas murieron en el desierto y ese grupo antes de fallecer estuvo dando vueltas en círculos en el desierto. Imaginémonos 2 millones de personas en un peregrinaje de 40 años, hermanos, toda una vida, dando vueltas en el desierto, estándose moviendo, hasta que se muriera toda esa generación que se quejó del Señor. Versículo 18, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿A qué se refiere que no entrarían en su reposo? Nosotros sabemos que esa nueva nación surgida de Egipto, el Señor la rescató para que tuvieran un lugar en donde disfrutaran de las bendiciones y de la riqueza que el Señor les iba a dar, la tierra prometida, la tierra de Canaán, que sabíamos por el contexto que nos habla la Biblia que era una tierra muy fértil, donde podría haber pasto para los ganados, había mucha agua para la agricultura. La misma Biblia la describe como la tierra que fluye leche y miel, en una metáfora dando a entender que es una tierra muy productiva, muy sana, muy rica para producir. Ese era el reposo al cual el Señor los quería introducir. Sabemos que el pueblo de Israel era esclavo en Egipto y ellos no tenían descanso, no tenían reposo, tenían actividades extremas con los egipcios. El Señor los libera y les promete un reposo, pero lamentablemente ellos pecaron delante del Señor, se quejaron de los tratos, no tuvieron fe, no mantuvieron su esperanza en que iban a entrar a ese mejor lugar y el Señor se cansó de estarlos tolerando, eso fue lo que pasó, se cansó de tolerarlos y les dijo, no van a entrar a mi reposo. Vamos a ver qué dice el libro de Números en el capítulo 14, 20 y 23. Libro de Números, vayamos en sus Biblias. Libro de Números 14, versículos 20 al 23. Muchas veces el Señor los quiso destruir porque se hartó de ese pueblo y Moisés intercedió por ellos. El Señor les dijo, no los destruyas porque ¿qué van a decir los egipcios? Que nos sacaste de la esclavitud para matarnos en el desierto. Versículo 20 dice, entonces Jehová dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. El Señor hasta tenía la cuenta de cuántas veces lo habían enfadado, ¿no? Y nosotros conocemos algunos episodios de ellos. Recordemos, por ejemplo, cuando Moisés golpea la peña, que era una representación de Jesucristo.
Recordemos también la escena cuando se quejan por la comida, el Señor les da aves para que coman. También cuando el Señor dentro de su coraje se enoja tanto que les envía víboras para que se murieran todos por el veneno y la picadura de las serpientes. Y el Señor habla de 10 castigos que les envió porque ya estaba cansado de ellos, tanto que ya decidió que no entraría esa generación al reposo. Así que en el Antiguo Testamento, hermanos, el reposo del Señor a su pueblo tenía que ver con la tierra prometida. Era un reposo físico, un reposo en el cual ellos iban a estar en un lugar que producía mucho alimento e iban a tener paz para estar viviendo. Ese es el reposo físico que el Señor le prometió a Israel en ese tiempo. Bueno, con esta introducción veamos ahora el versículo 1 del capítulo 4, en donde el escritor evidentemente viene del contexto del capítulo 3, de lo que mencionamos un poco. El versículo 1 del capítulo 4 dice: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Así que desde la salida de Egipto a esa gente convertida el Señor les había prometido un reposo terrenal en la tierra que fluye y miel. Pero una vez que la nueva generación, los que no murieron, se establecieron en Israel, ellos ya tenían la ley del Señor. Ya el Señor les había dado sus mandamientos, había una nueva generación y a partir de ese momento el Señor les empezó a hablar de otro reposo. Ya estaban en un reposo físico, pero ahora el Señor se empezó a manifestar con un reposo espiritual, un reposo diferente. Y ese reposo iba a ser con el tiempo Jesucristo, pero el Señor se les estaba revelando poco a poco, no les estaba dando muy claro lo que iba a suceder, sino que poco a poco les iba a empezar a revelar de qué se trataba ese nuevo reposo. Ahora, nuestra promesa de entrar en el reposo de Dios es a través de nuestra fe en el Mesías. Es necesario que nosotros creamos en el Señor para poder entrar en ese reposo. Nuestro derecho al reposo de Dios es ahora por gracia, es a través de la obra redentora de Jesucristo. Ese reposo del cual el Señor empezó a hablar en los reinados en Israel, particularmente con el rey David, eh, se trata de un reposo espiritual, hermanos, al cual ahora nosotros tenemos derecho una vez que nosotros nos hemos convertido. Cuando nosotros, hermanos, aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, a partir de ese momento tenemos derecho al reposo del Señor. Dice el escritor: no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haber alcanzado. Esto es, hermanos, que ese grupo que se había convertido a Jesucristo, que se había convertido a la gracia del Señor, parecía que algunos de ellos no se habían transformado de su forma de vivir. Y es por eso que el escritor le dice: parece que algunos de ustedes no han alcanzado ese reposo. Y eso es porque ustedes no se han convertido de corazón. Actualmente, hermano, nosotros vemos en muchos lugares, en muchas iglesias, gente que abarrota esos lugares, que abarrota las iglesias, pero es gente que no ha entrado al reposo del Señor. Es gente que no está segura de su salvación. Es gente que está con un pie dentro de la iglesia y con otro pie fuera de ella. Son personas, hermanos, que durante toda la semana hacen lo que quieren, pero cuando vienen a la iglesia se arrepienten. Empieza la semana y vuelven otra vez a ese ciclo vicioso de los que murieron en el desierto, ¿no? De hacer lo que quieran, se acerca el fin de semana, me arrepiento nuevamente en la iglesia y vuelvo a empezar. A ese grupo de personas se refiere este versículo, a los que parece que no han alcanzado el reposo del Señor. Y este es un reto para nosotros, hermanos. Y la pregunta para nosotros es: hermanos, ¿nosotros hemos alcanzado ese reposo? Esa es una pregunta para que cada uno la reflexione y la responda. Hay una advertencia: temamos, pues, no sea que permaneciendo esta promesa del reposo, aún no entremos en él. Es decir, el Señor todavía nos está dando la oportunidad, hermano, que si nosotros no estamos dentro del reposo que nos ha prometido, estamos todavía a tiempo de cambiar nuestra manera de vivir,
a tiempo de replantear lo que nosotros creemos que es el cristianismo a nuestra manera y estamos a tiempo de disfrutar eso que nos ha prometido. A eso se refiere este escritor con este versículo donde dice, algunos de ustedes parece que no lo han alcanzado, dice. Entonces, hermanos, la promesa de permanecer y de entrar en su reposo está abierta todavía. Así que seguimos teniendo oportunidad para quien considere que no ha entrado ese reposo. Avancemos al versículo 2. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, escuchar la palabra de Dios o las promesas del Señor no es suficiente, hermanos, si nosotros no acompañamos a esas promesas del Señor con fe. ¿Qué fue lo que le pasó a todo ese grupo que salió de Egipto? No acompañaron las promesas del Señor de entrar a una tierra prometida, no acompañaron a esas promesas con fe. Pero, ¿qué es la fe entonces, hermanos? Si queremos entrar al reposo del Señor, de acuerdo a la recomendación del escritor, es que tiene que ir acompañada de fe. Entonces, escuchamos la palabra del Señor y ese oír de la palabra de Dios tiene que ir acompañada con fe. ¿A qué se refiere, hermanos, entonces que vaya acompañada con fe? Bueno, vamos a empezar primero definiendo qué es fe. La misma Biblia nos define qué es la palabra fe y eso está en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Veamos en sus Biblias. Es una definición muy simple de qué es la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pregunta, hermanos, en base a esa definición de Hebreos 1, Hebreos 11:1, todo ese grupo que salió de Egipto, ¿tendrían este tipo de fe? ¿Ellos creerían en lo que no veían y tendrían convicción de lo que no veían? ¿Ellos sabían hacia dónde se dirigían? ¿Sabían qué les había prometido el Señor? Muy probablemente sí, ¿no, hermanos? Muy probablemente sí tenían convicción de que iban hacia un lugar mejor, salían de la esclavitud, pero iban hacia un lugar mejor. Tenían una certeza de que iban a estar en un mejor lugar. Entonces, podríamos creer que ellos sí tenían fe. Otra pregunta, hermanos. ¿El mundo tiene fe? La gente que no conoce a Jesucristo, la gente que no conoce al Señor, ¿tiene fe? ¿Ustedes conocen a compañeros de trabajo, a vecinos que tienen fe, pero que no son cristianos? Sí, ¿verdad? La realidad es que el mundo tiene fe. La gente que no conoce al Señor tiene fe, pero es un tipo de fe muy diferente. Por ejemplo, si le preguntamos a alguna persona, ¿tú tienes fe de que el sol va a salir mañana? Pues nos va a decir que sí, ¿no? Hay mucha gente que tiene fe en lo que hace, en su trabajo, tiene fe en que si se esfuerza va a prosperar y que de alguna manera todo se va a conjugar para salir adelante. Ese es un tipo de fe, ¿no? Pero la Biblia nos habla de otro tipo de fe. Hace años, una artista, Angelina Jolie, seguramente la hemos escuchado hablar, en una entrevista para un noticiero, comentó que ella estaba grabando una película y de repente se nubló y empezó a llover. Y era muy importante esa toma porque solo tenían ese tiempo para grabar en ese lugar y era muy importante a esa hora del día. Así es que de repente empezó a llover y la grabación pues se tuvo que detener. Y esta mujer dice que se encerró en su camerino y que le pidió a Dios que dejara de llover. Que le pidió con fe al Señor que dejara de llover. Y sorprendentemente, hermanos, dejó de llover y continuaron con la grabación. Y esta persona decía que ella estaba segura que el Señor la había escuchado, que escuchó su oración y que gracias a eso pudieron continuar con la grabación con su. Qué curioso, hermanos, porque ella no es convertida.
ella lo más probable es que no conozca al Señor y si lo conoce probablemente no tiene la fe que demanda la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de fe, hermanos, es a la que se refiere el escritor? Dice que tenemos que escuchar la palabra de Dios acompañada con fe. Si el mundo tiene fe en lo que hace, tiene fe en lo que espera, y Hebreos 11:1 nos dice que la fe es lo que nosotros queremos que suceda y que es algo que no vemos, pero que estamos seguros que va a suceder. El mundo tiene ese tipo de fe, evidentemente. Angelina Jolie indudablemente tiene ese tipo de fe. Pero vamos a ver cuál es la fe que demanda nuestro Señor y a la que se refería el escritor. Vamos a, vamos a ver qué es lo que dice Santiago capítulo 2, versículos 14 al 20 y lo vamos a mostrar en la pantalla. Vamos a ver el tipo de fe que demanda el Señor de nosotros. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 20 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el pueblo, ¿de qué aprovechan? Y si también la fe, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe en tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre hermano, que la fe sin obras es muerta? Bueno, aquí Santiago, el hermano del Señor, nos da una pista. Tú dices que tienes fe en el Señor, pero tus obras dicen lo contrario. Y si tú eres cristiano, si tú eres convertido al Evangelio y no tienes obras, entonces tu fe es baja. Tu fe no es genuina, es lo que está diciendo aquí Santiago. Y ponen un ejemplo, nada más dice, si dentro de la congregación sabemos que hay un hermano que tiene necesidad y estamos conscientes de ello y no hacemos nada por apoyarlo, entonces somos unos hipócritas. No tenemos la fe que demanda el Señor. Este es un ejemplo del tipo de fe que el Señor les demandaba a los que salieron de Egipto y que no tenían. Y la Biblia nos narra cómo ellos eran adúlteros, cómo ellos adoraban a otros dioses, a pesar de que Dios se manifestaba en gran manera. Y un montón de hechos y obras que demostraban todo lo contrario, que ellos no tenían fe en aquel que los había sacado. Entonces, hermanos, ¿qué es recibir la palabra de Dios acompañada de fe? Esto está muy interesante porque esto es clave en nuestra fe cristiana. Aquí ya tenemos un ejemplo. Nuestra fe tiene que estar acompañada por obras, ¿verdad? Pero veamos ahora qué dice el mismo escritor de Hebreos en el capítulo 10, versículos 19 al 25. Nos va a dar todavía otra ayudadita. Y eso lo vamos a mostrar en la pantalla. Hebreos capítulo 10, 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hagamos una pequeña pausa. Así que el escritor de Hebreos está diciendo, bueno, mira, para entrar al reposo del Señor necesitamos fe, evidentemente, pero esa fe tiene que ir acompañada con esto que está acá. Tienes que estar consciente que cuando vas a la iglesia vas a entrar al lugar santísimo. Ese lugar santísimo, el Señor Jesucristo pagó un precio muy alto para que nosotros tuviéramos derecho a la entrada a ese lugar. Y Él es un sumo sacerdote. Así es que cuando te acerques a su casa, cuando te acerques a su presencia, tienes que venir con un corazón sincero. Tienes que venir con una fe muy arraigada. Tienes que venir con un corazón libre de mala conciencia,
y tienes que venir con un cuerpo lavado con agua pura, es decir, tienes que venir eh, con una vida limpia. Aquí lo dice de manera literal, ellos entendían perfectamente a qué se refería lavarse el cuerpo con agua pura, porque era un ritual judío el lavarse con agua. Pero aquí nosotros podemos entender de manera espiritual es que nosotros vengamos con libres de pecados, que el Señor nos haya perdonado, que nosotros hayamos tenido una comunión con el Señor en donde le hayamos pedido perdón por nuestros pecados, porque todos los días pecamos, esa es una realidad. Así que hermanos, el escritor todavía nos dice que tu fe venga acompañada con estas obras que están aquí, dice. Ahora, en el 23 todavía nos dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que para rematar, el escritor nos dice, bueno, tú dices que tienes fe, pero no vienes a la iglesia. Tú dices que eres creyente, tú dices que oras en tu casa, pero no quieres congregarte. Tú dices que bendices al Señor y que le pides que te perdone de tus pecados, pero no eres capaz de ver por la salud de un hermano, por preguntar cómo está, por mandarle un mensajito de texto para ver cómo ha estado, por echarle una llamadita, por preguntarle cómo está, por ver las necesidades de la hermana viuda de la iglesia o por los hermanos, los niños huérfanos. A eso se refiere, hermanos, el escritor. Entonces, este tipo de cosas, hermanos, que acabamos de leer aquí en el libro de Hebreos y en el libro de Santiago, son las obras que deben acompañar a nuestra fe, ¿no? Esto no necesariamente tiene que ser solo que yo en la calle me encuentro un migrante y que le dé un plato de comida. Eso es algo que nos debe de conmover y que debemos de hacer, ¿no? Pero también son otras cosas que hay que hacer, como congregarnos, como dice aquí, ¿no? Serle fiel al Señor en congregarnos, en fortalecernos unos con otros, el tener una fe muy arraigada, el estar conscientes de que estamos entrando al lugar santísimo a través de la obra redentora de Jesucristo. Bueno, entonces, hermanos, nos queda muy claro que nuestra fe tiene que ir acompañada por este tipo de actividades. Vayamos ahora al versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Bueno, así que quienes ejercemos una fe en el mensaje del Señor, quienes hemos creído a su palabra, tenemos acceso a su reposo espiritual, hermanos. Así que esto lo podemos comprender en lo que dice el versículo de 3. Por los que hemos creído, entramos en el reposo. Así que, hermanos, nosotros estamos en el reposo espiritual del Señor aquí en la tierra. Después dice, no entrarán en mi reposo. Y esto es una referencia al Salmo 95, versículos 10 y 11, donde el Señor dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Así que los que no entraron al reposo espiritual del Señor son todos aquellos que no tuvieron una fe acompañadas con las obras que nosotros acabamos de describir. Sus obras no estaban acompañadas del tipo de fe que el Señor demanda. Ahora, dice el Señor que sus obras estaban acabadas desde la fundación del mundo. Vámonos a la Biblia, al libro de Génesis, capítulo 2, versículos 2 y 3. Y vamos a ver a qué se refería el autor de Hebreos en este versículo donde dice que las obras del Señor ya estaban acabadas desde la fundación del mundo. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el séptimo de toda la obra que hizo.
Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que desde ese momento el Señor ya había creado ese reposo espiritual para nosotros. El escritor dice que el Señor ya había acabado todas las obras, y en lo que acabamos de leer en este pasaje nos enseña que el Señor había terminado toda su creación. Así que el Señor descansó de todas sus obras para entrar a su reposo. Así que si eso lo transformamos al contexto espiritual, hermanos, cuando nosotros entramos al reposo de Dios, descansamos de alguna forma de las obras del pecado. Seguimos siendo pecadores, pero ahora descansamos en el Señor porque tenemos un perdón, hermano. Estamos descansando de esas obras, al igual que el Señor, ahora en un contexto espiritual. Vámonos al versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Nuevamente el escritor vuelve a reforzar lo que dice en el versículo 3, donde nos hace una distinción del séptimo día, y sabemos que el séptimo día se refiere a un reposo físico, al día de reposo físico, y al final en el versículo 5, donde dice no entrarán en mi reposo, se refiere al reposo redentor de Jesucristo. La palabra de Dios es muy clara, hermanos, con relación a la observancia del día de reposo. Esto fue una señal muy especial del Señor con Israel. Era un pacto entre el Señor e Israel, en donde Él les instruye a guardar el día de reposo. Pero este día de reposo, o el sábado, hermano, o el sabbat, proviene del descanso que el Señor tuvo de la creación. Vamos a ver qué dice Éxodo capítulo 31, versículos 16 y 17. Éxodo 31, versículos 16 al 17. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Así que, hermanos, aquí estamos hablando de un día de reposo, pero ese reposo físico era exclusivo para la nación de Israel. Nosotros como iglesia en el periodo de la gracia no tenemos por qué celebrar ese día de reposo porque no nos corresponde. Estamos en primer lugar bajo la gracia. Y esa instrucción se le fue dado al pueblo de Israel, al Israel físico, no al Israel espiritual. Pero aquí es interesante poder entender el reposo físico del reposo del Señor espiritual. En el reposo físico, el pueblo de Israel descansaba de sus obras, descansaba de sus actividades. Y dice la Biblia que quienes violaban ese reposo del Señor eran apedreados, eran dignos de muerte, los tenían que matar. Había una serie de reglas. No tenían que hacer comida el sábado, tenían que cocinar para 2 días, no podían trabajar, no podían encender fuego, había toda una serie de leyes, ¿no? Y las personas que quebraran esa ley las tenían que matar porque desobedecían la instrucción del Señor. Eso era en el reposo físico. Ahora nos trasladamos al reposo espiritual. Si las personas, hermanos, no creen en Jesucristo, si las personas no se arrepienten de su pecado, si no están conscientes de la obra redentora de Jesucristo en nuestras vidas, a ellos les espera también una muerte. Y una muerte por no respetar ese reposo que el Señor nos ha dado. Afortunadamente nosotros entendemos a qué se refiere ese reposo espiritual y estamos en él. Y nosotros estamos libres de la muerte. Estamos en un reposo ya que estamos descansando de las obras del pecado. El Señor nos ha hecho libres de todo eso. Vayámonos al versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Ahora el escritor, hermano, nos está haciendo
referencia a que a ese grupo a los cuales se les anunció este reposo espiritual no entraron por causa de desobediencia. Esa desobediencia, bueno, ya explicamos que se trataba de que no acompañaron el escuchar la instrucción del Señor con fe, y el Señor se vio obligados a dejarlos fuera tanto del reposo físico como el del espiritual. Ahora, aquí el escritor nos dice, puesto que falta que algunos entren en él. ¿Quiénes son los que faltan, hermanos, que entren al reposo del Señor, al reposo espiritual del Señor? ¿Quiénes son los que hacen falta? ¿A quiénes se referiría el escritor cuando dice, puesto que falta que algunos entren en él? Bueno, la respuesta está en 2 de Pedro 3:9, lo vamos a proyectar en la pantalla. 2 de Pedro 3:9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden a la arrepentimiento. Así que, hermanos, que los que faltan entrar en el reposo espiritual prometido del Señor son todos aquellos que ahorita están vivos y que no se han arrepentido. El Señor está dándoles la oportunidad al mundo, a los incrédulos, de que se arrepientan y que puedan gozar de ese reposo espiritual que les ha prometido. Evidentemente, hermanos, si ellos no lo hacen, perderán esta oportunidad. Pero, sin embargo, el Señor en su misericordia está con los brazos abiertos, esperando a que el mundo entre a su descanso espiritual. Nos regresamos al versículo 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Aquí se están mezclando dos reposos, hermanos. David, el rey David en el Salmo 95, 7, 8, nos habla sobre que si oyeren hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y él habla en cierta manera del reposo que el Señor da. Y él dice que es hoy. Y si nos ponemos en el contexto histórico, David estaba en el reposo físico porque estaban en la tierra de Israel. Estaban en un reposo, en el reposo prometido del Señor, en el reposo físico. Y David en el Salmo 95, 7 y 8 nos habla de otro reposo. Nos dice que oigamos su voz, que no endurezcamos nuestro corazón. En otras palabras, que nos preparemos para entrar a otro reposo. En ese tiempo tal vez ellos no comprendían a qué se referían porque era una profecía de parte de David, pero el rey David estaba profetizando acerca del reposo venidero por parte del Señor. El versículo 8 nos dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. En otras palabras, si Josué les hubiera dado el reposo espiritual del que habla David, entonces el Salmo 95 no estuviera hablando sobre que el día de salvación es hoy, porque ya la tuvieran, ya la estuvieran disfrutando. Entonces Josué los introdujo al reposo físico, pero no al reposo espiritual. Qué interesante, hermanos, porque el Antiguo Testamento es la sombra de lo que estamos viviendo ahorita. Y Josué es la traducción de Jesús. Josué es un salvador también. Josué es una representación de Jesucristo. Josué es alguien que guía a la nación de Israel y los introduce a la tierra prometida, ¿no? Es un simbolismo, pero es un simbolismo material, mientras que Jesús es algo espiritual, donde ahora está introduciendo a toda la humanidad a un reposo espiritual. Josué introdujo al pueblo a un reposo físico y Jesús nos está llamando a un reposo espiritual con él. Versículo 9, hermanos. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Así que, hermanos, el reposo físico para ellos ya había pasado, la nación de Israel. Y aquí el escritor en el 9 nos dice que hay otro reposo,
Ese es el reposo del Señor, pero ahora este reposo es un reposo espiritual. Ahora, la palabra reposo que se utiliza aquí es una palabra griega que es diferente a las otras palabras, la raíz griega, de las otras palabras reposo que hemos visto. Es diferente, ya que esta palabra que vemos en el versículo 9 se interpreta como el descanso del día de reposo o el reposo del sabático. Así que si volvemos a leer el versículo 9, como él se estaba dirigiendo a una audiencia judía, literalmente tendría que decir, por tanto, queda un descanso del día de reposo o queda un reposo del día de reposo para el pueblo de Dios. En otras palabras, también podríamos nosotros interpretar esto. Por lo tanto, la ley quedó atrás y ahora ya no estamos en el reposo físico del Señor, sino que ahora estamos en la gracia del Señor. Es decir, ahora ellos como judíos ya estaban libres de todo lo que involucraba el día del reposo. Ahora estaban por entrar a otro reposo y ahora ya eran libres del día de reposo ordenado por la ley. Aquí el escritor, hermanos, escogió esta palabra para llamar la atención del séptimo día, ya que en el mismo versículo 10 dice, el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Así es que si lo vemos del lado físico, ellos ya podían descansar de esa ordenanza en donde tenían que cumplir con muchos requisitos físicos y ahora eran libres. En otras palabras, es el que ha descansado del día de reposo o el que ha creído en el Señor Jesucristo, en el que Él es el Señor del día de reposo, ha descansado de las obras de la ley. Bueno, entonces, hermanos, a nosotros, como herederos de todo esto, herederos espirituales de toda esta gracia de Dios, ¿quién nos ha hecho descansar del día de reposo sabático, hermano? Bueno, veamos qué dice Lucas capítulo 6, versículos del 1 al 5, lo ponemos en la pantalla. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas por las manos. Es decir, estaban haciendo cosas que no tenían que hacer por la ley y por esas acciones eran dignos de muerte y de ser apedreados. Versículo 2. Algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ni aún esto habéis leído. Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún de vida. En otras palabras, el Señor les dijo, ¿de qué caso tiene que guarden el día de reposo físico si son hipócritas, hermano? Si no hacen el bien, que era lo que Dios quería, más que los sacrificios, ¿no? Entonces, hermanos, aquí nos dice claramente en el versículo 5 que el Señor Jesús es el Señor del día de reposo. Versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Así que, hermanos, el Señor del día de reposo nos está invitando para que entremos a esa delicia de su reposo espiritual, a esa promesa con Él. Nosotros somos los invitados a formar parte de ese reposo. Y nos dice el escritor que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿A qué se refería, hermano? A que nosotros digamos que estamos en su reposo y con nuestras acciones hagamos otras cosas. O también que no hagamos lo que leímos anteriormente, cuando describimos que era acompañar la fe con obras. Versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Veamos qué dice la palabra de Dios en la versión traducción del lenguaje actual. Lo mostramos en la pantalla para que nos quede un poquito más claro esta descripción. Descripción. Dice la Biblia en la traducción al lenguaje actual: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra Hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. En ese tiempo, los israelíes tenían muy en claro a qué se refería el escritor con una espada de dos filos, ya que estaban bajo el yugo romano. Y el arma por excelencia, pues, era una espada. Esa espada se caracterizaba porque tenía dos filos. Nosotros en nuestra casa utilizamos cuchillos, por ejemplo, y el cuchillo tiene filo por un lado. Y las espadas se caracterizaban porque estaban afiladas por los dos lados. Así es que cuando atravesaban la carne, si esa espada era empujada hacia abajo, tenía filo para seguir cortando hacia abajo. Si se empujaba hacia arriba, tenía filo para seguir cortando hacia arriba. Así que algo similar es la palabra de Dios que hace que nosotros, hermanos, estemos abiertos y expuestos. Nuestro corazón, nuestras intenciones, lo que pensamos, lo que deseamos, sea bueno o sea malo, la palabra de Dios viene, nos penetra con su espada y abre todo eso, deja todo eso expuesto ante el Señor. Así que nosotros no podemos ocultar lo que somos delante del Señor, que la misma palabra de Dios nos expone y nos deja indefensos cuando somos pecadores delante del Señor. La palabra de Dios nos confronta y nos llega a decir que hasta cierto punto somos hipócritas y no cumplimos lo que Él nos dice. Así que nadie, hermanos, está libre de pecado, evidentemente, todos somos pecadores, pero nosotros como cristianos nos esforzamos, ¿no? La misma palabra nos da oportunidad a que nosotros vengamos ante el trono de la gracia y pidamos perdón. La palabra de Dios igual nos esculca, nos atraviesa lo más profundo de nuestra alma y nuestro espíritu y revela la maldad que hay en nosotros, pero tenemos una oportunidad con el Hijo de Dios de ser libres de todo eso. Bendito sea el Señor por su palabra, ¿no, hermanos? Y finalmente, hermanos, el versículo 13 nos dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que, hermanos, todos nuestros hechos, todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones, todas nuestras intenciones, buenas o malas, están visibles ante su presencia. Y de estas cosas, hermanos, nosotros le daremos cuenta algún día al Señor. Así que en este pasaje, el autor ha dejado claro que no puede mantener nada oculto ante los ojos de Dios. La palabra de Dios descubre y expone la condición de cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, seamos de un corazón abierto delante del Señor, hermanos. Si nosotros tropezamos, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice la Biblia. Nosotros estamos conscientes que no somos perfectos. El Señor no ha llamado a perfectos a su reposo, ha llamado a gente pecadora como nosotros, pero gente que nos queremos esforzar para hacer bien las cosas, gente que queremos acompañar nuestra fe con obras, con la ayuda del Espíritu Santo, porque solos no podemos. Necesitamos de la ayuda del Espíritu de Dios para poder ser cristianos genuinos, hermano. Estamos conscientes de que a muchos nos falta todavía, pero como dice la Biblia, como la luz de la aurora que empieza a levantarse el sol hasta que la luz es perfecta a la luz del mediodía. Y eso será cuando estemos con Él en su presencia. Así que, mis hermanos, en resumen, el autor de Hebreos, en esto que acabamos de estudiar, esencialmente nos quiere dejar en claro tres cosas. La primera de ellos es que para entrar al reposo espiritual de Dios es a través de Jesucristo, pero para entrar a ese reposo necesitamos entrar con una fe acompañada de obras. Es decir, no solo decir yo soy cristiano, no solo decir yo oro, no solo decir yo le oro al Señor, no solo decir yo leo la Biblia, sino que también el mundo a través de nuestro testimonio sepa que somos hijos de Dios a través de nuestras acciones.
Como punto número 2, el escritor nos dice que si aún nosotros no hemos entrado al reposo del Señor, aún estamos a tiempo de hacer. Si nosotros, hermanos, no estamos conscientes que no estamos seguros de la salvación que Él nos ha dado, que no estamos seguros de que actualmente estamos disfrutando de su reposo espiritual, estamos a tiempo todavía, hermanos, de arrepentirnos y de entrar genuinamente a ese reposo. Y finalmente, el autor de Hebreos en este capítulo nos recalca que si decimos que somos hijos de Dios, entonces debemos comportarnos como tales, ya que Él está observando todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos y conoce perfectamente con qué intención nosotros hacemos las cosas. Así que mis hermanos, esta es la palabra de Dios para el día de hoy. Esto nos confronta, hermanos, esto nos deja muy claro qué es lo que el Señor demanda de nosotros. Podemos tener mucha fe que mueva montañas, pero si esa fe no va acompañada del tipo de obras que describimos hoy, esa fe no vale nada. Y estamos fuera del reposo que el Señor nos ha prometido. Bueno, hermanos, espero que esta palabra haya penetrado lo más profundo de su ser, haya llegado a su corazón. Esta palabra realmente nos confronta para ser verdaderos cristianos. Una vez tiene un concepto del cristianismo muy simple: orar, leer su palabra, congregarse. Pero es más que eso todavía, hermanos, de acuerdo a lo que acabamos de estudiar. Así que, hermanos, les pido que en su lugar inclinen sus rostros y que cada uno, conforme a lo que el Espíritu Santo les haya revelado en este estudio, platique con el Señor. Señor, estamos delante de tu presencia esta tarde, Señor. Tu palabra nos ha confrontado. Hoy entendemos, Señor, que una fe tiene que ir acompañada por otras actividades, tiene que ir acompañada por obras. Nosotros queremos entrar a tu reposo, queremos descansar de nuestras malas obras, Señor, y queremos reposar en el reposo espiritual que tú nos prometes. Sabemos que somos gente imperfecta, Señor, que tú has llamado a perfeccionar poco a poco. Te pedimos, Señor, que si hay intenciones ocultas en nuestro corazón, si hay cosas que nos alejan de ti, Señor, te pedimos perdón por ellas, Señor. Te pedimos perdón por las intenciones de nuestro corazón, que sabemos que a veces son ocultas y engañosas. Te pedimos perdón por ellas, Señor. Y como iglesia, Señor, queremos estar contigo y disfrutar de tu reposo, Señor. Escucha nuestra oración esta tarde, Señor, y pedimos que limpie nuestras manos. Sana nuestra mente, Señor, de malos pensamientos, de malas obras. Sana nuestro corazón, Señor, de toda envidia, de todo enojo, de todo coraje, de todo aquello que haga que demostremos un testimonio erróneo al mundo, Señor. De todo aquello que degrade tu palabra, de todo aquello que ofenda, Señor, tu honor como Salvador nuestro, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos cristianos, Señor. Acompañar nuestra fe con obras. Queremos estar contigo en ese reposo espiritual que tienes preparado para nosotros. Y también queremos que nuestra familia y los que no te conocen, también, Señor, puedan estar en ese reposo que prometes. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestro corazón y en nuestras vidas hasta el perfeccionamiento de ellas cuando estemos contigo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.